Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues parece que hace un rato unos padres de familia ya estaban acá, creo. Ya los vimos en unas fotos. Ahí andaban. Hoy hubo una represión en el libramiento a Tixla. Volvieron a acercar la ciudad. Hay 2 retenes que no dejan pasar a los estudiantes y a los padres de familia. Me imagino que sí los van a dejar pasar porque pues tenemos una acción global el día 26 acá en el Distrito Federal, que empieza, como lo dijo, a las 12 del día y va de Los Pinos al Zócalo. Pero bueno, estuvo brutal la represión o el enfrentamiento, como lo quieran llamar. No sabemos si hay gente de Televisa aquí, pero si no la hay, pues lo va a decir claro, fue un enfrentamiento. Hubo unos 11 policías heridos y por ahí muchos más, ¿no? De nosotros, pues menos. Casi siempre es así ahí en el libramiento, ¿no? Lo decimos así porque no nos espantan los policías y porque, pues, a diferencia de acá del DF, acá se los pueden joder, ¿no? O vienen en montones mucho más grandes. A veces la represión es más selectiva y entendemos, por ejemplo, lo que pasó ayer con la represión a través de grupos porriles, cómo el Estado opera aquí en el Distrito Federal. Y nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen, ¿no? De que pues no hay diferencia en los partidos políticos, a pesar de que surgen como proyectos del pueblo, de las organizaciones o de los sectores que buscan cambios profundos o superficiales, no sabemos, pues de todas maneras se vuelven represivos, ¿no? Se hacen a la lógica del sistema capitalista, y este sistema capitalista obviamente defiende sus intereses. Bueno, decirles que, no sé, nosotros no somos académicos, no teorizamos mucho sobre los problemas, pero sí sabemos que tenemos un problema, porque lo hemos vivido un año, y no decimos el problema del 26, no decimos el problema de los desaparecidos. Ese problema es obvio y lo tuvimos sin quererlo. El problema es cómo nos organizábamos. ¿Quiénes participan en organizar al resto de luchas? ¿Quiénes participan en articular las luchas? Sí, se necesita gente específica, se necesitan estructuras permanentes, como bien lo mencionan, que se dediquen a articular, a hacer de enlaces entre una y otra organización. Nosotros nos encontramos desde los primeros meses con un país indignado, pero dividido, hasta la madre. Nosotros fuimos muy abiertos desde el principio. Sabíamos que el problema no era nuestro, que tenía que convertirse en un problema del país, que tenía que ser una lucha multisectorial, no una lucha de los estudiantes ni una lucha de los padres de familia. De haber sido así, ya no se hubieran reducido a cenizas como ellos quisieron hacerlo, ¿no? En los medios de comunicación. Nosotros sabíamos que la lucha de los desaparecidos tenía que ser el reflejo del resto de demandas, de luchas de los demás sectores. Y convocábamos a que fueran a la escuela todas las organizaciones, y al principio fueron, llenaban nuestro comedor, pero lo llenaban pues bien llenito. Y daban sus propuestas y tantas cosas más, ¿no? A ese organismo se le llamó Asamblea Nacional Popular y muchos dejaron de ir. Ahora solamente como unas 40 organizaciones van cada 15 días a sesionar ahí. ¿Dónde están las demás? Preguntamos nosotros. ¿Dónde está la Sexta? ¿Dónde están todos los demás? Pues. Y entonces, como no fueron, entonces nosotros nos decidimos salir a los estados a buscarlos. Y nos encontramos que en cada estado hay problemas, ¿no? Hay organizaciones y todo, pero están lejanas. Si supieran cuánta gente nos recibió en la península de Yucatán, en los estados del norte, en Colima, en Nayarit, en todas partes donde fuimos nos recibió un chingo de gente. El problema es que aunque secuestramos camiones, pues no podríamos secuestrar unos 30,000 camiones, ¿no? Para traer todos al DF, ¿verdad? Creo que para los acarreados del grito de independencia nada más eran como 200 autobuses, y pues los pagaron. Nosotros no tenemos para pagar autobuses ni para hacer una torta, y eso pues, si es muy costoso de por sí alimentar a los
50, 60 familiares que vienen de vez en cuando al DF y a los demás que ya estamos agarrando panza, ¿no? O sea, es costoso, ¿no? Pero la gente ahí está. Dijeron que nos habían reducido el número porque ya no llenábamos los zócalos o las plazas públicas, que las marchas ya no eran igual de grandes. Bueno, eso dijeron, ¿y qué? Nuestros estándares de medición no son los mismos que los de ellos. Las fuerzas ahí están, la gente ahí está consciente de la situación. Pero ¿quién nos ayuda, pues, compañeros, a articular la lucha? ¿Quién se apunta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice vamos a formar comisiones? Así como formaron comisiones, ¿se acuerdan? Con los zapatistas que iban brigadas, y con Ayotzinapa también fueron brigadas de jóvenes allá, permanecían una semana, ayudaban en lo que podían, se inmiscuían pues en el proceso de organización y después regresaban con su experiencia. Lo que no hicieron, por ejemplo, con San Quintín, nosotros no supimos de muchas brigadas que se hayan dedicado a ir hacia allá, más que Medios Libres, algunos más, ¿no? O sea, ¿cómo convertirse en enlace? Creo que nos falta leer La guerra de guerrillas del Che Guevara o qué es la guerra irregular, ¿no? Para saber que algunos actúan en acciones directas, otros son enlaces, otros... Pues hay muchísimas cosas que aprender lejos de la teoría, ¿no? Nos dicen ahora, nos critican mucho que por qué nos vamos a reunir con Peña Nieto si ya nos reunimos el 29 de octubre y al final de cuentas firmó 10 acuerdos y los incumplió. Pero como dijo el compañero aquí, nos guste o no nos guste, sigue siendo el Copetes y sigue siendo el presidente. La pinche legalidad lo mantiene ahí, no la legitimidad ni la credibilidad. Ahí permanece. Y mientras nosotros no apretemos como organizaciones, como movimientos, ahí va a continuar el cabrón. Eso ténganlo por seguro. ¿Cuál es el reto entonces después de un año de lo ocurrido? Haber resistido un año es mucho, pero ¿cuánto logramos articular? ¿Cuándo nos sentamos a platicar qué tanto logramos? Muchas organizaciones son tan güeyes que en lugar de incorporar rechazaron a los nuevos que se querían incorporar. Este movimiento tuvo ese fenómeno. Sí, tuvo todo la base consciente, toda esa generación consciente del 132, del movimiento de paz y justicia y de tantos movimientos atrás, pero también tuvo la incorporación de gente nueva que jamás había participado en las luchas. ¿Y saben lo que les decían las organizaciones, los colectivos? Ustedes no, porque ustedes no tienen organización. Ustedes no, porque a lo mejor son infiltrados. Oigan, cabrones, les decíamos nosotros en algunas reuniones, este movimiento solamente va a crecer si al final de un año los que tenían 15 tienen 30, los que tenían 20 individuos en sus filas o en sus colectivos ahora tienen 40. Solamente de esa manera se va a ver el crecimiento. Pero si siguen los mismos 15, los mismos 20, si siguen peleados maestros con telefonistas o zapatistas con quién sabe quién más, significa que estamos igual que cuando empezamos. Lo decimos nosotros porque lo vemos y porque somos muy autocríticos. Si algo ha tenido este movimiento también es eso. En verdad, lo decimos y creo que, bueno, desde mi punto de vista como estudiante, como mis compañeros lo hemos analizado en nuestras asambleas, es así. Es así, compañeros. Nosotros nos sentimos y siempre nos vamos a sentir así, de que estamos como cuando empezamos. Porque nos imaginamos en el peor de los escenarios. Nosotros no sentimos que íbamos levantando el vuelo, nosotros seguimos con los pies en la tierra, en fin. Eso es lo que quiero decir. Que bien por los compañeros que se incorporaron, que sí lograron incorporar a nuevos compañeros, que bien por aquellos que son abiertos a nuevas ideas, que bien por aquellos que dejan los egos y que no se pelean con los de la otra facultad, que bien por estos compañeros, porque esos son los verdaderos compañeros que pueden enlazar una lucha con otra. Qué mal por los comunitarios que se pelearon un líder comunitario con el otro nomás por rumores o por chismes, pues.
Qué mal por los compañeros de todas las organizaciones y los colectivos que se pelean solamente por rumores y por chismes, a veces hasta por paranoias. Qué mal por eso, porque eso es lo que está perjudicando este movimiento. Pero bueno, si ustedes quieren hacer otra jornada después del año, una jornada donde se vengan a participar la gente que ha estado en el movimiento, que ha participado en las asambleas, si quieren acercarse a una asamblea, si quieren hacer una propuesta, un planteamiento, yo creo que lo tienen que hacer, y no se lo tienen que hacer a los de Ayotzinapa ni a los padres de familia, porque entonces los vamos a estar convirtiendo en responsables de transformar al país, si no somos un partido político. Cuando quisimos incorporar a más organizaciones lo hacíamos con una sola idea, porque sabíamos que no íbamos a poder solos, ni siquiera con nuestro problema. Y si queríamos garantizar que estos acontecimientos no se repitieran, pues entonces teníamos que transformarlo todo. Y por eso incorporamos a más fuerzas políticas. Nos encontramos con lo que ya les platiqué, pero eso no significa que eso que ya les platiqué no se esté transformando también. Antes de cambiar allá afuera, resulta que teníamos que hacer toda un proceso de organización interna entre organizaciones, un proceso de establecimiento de alianzas y demás. Pues ahí donde no había alianzas ahora las hay, compañeros, pocas, pero ahí están. Y si eso es parte de la reflexión que se tiene que hacer, en verdad diagnostíquenlo de esa manera y van a ver que ciertamente estamos haciendo mucho. Gracias.